Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. La universidad. Así que en ese caso sí no tendrían la libertad de leer o no leer, pero el consejo de hacer una... Perfecto. Justo te iba a decir eso. Graciela, que tuvieras cuidado con el micro. Muy bien, ya quedó. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches a todos. Aline, Elizabeth, Graciela, Mónica, todos los que nos acompañan en esta sesión de manera sincrónica. Buenas noches, bienvenidos. Parece que nos estamos escuchando claramente, ¿verdad? Eso es lo importante. Al estarme respondiendo, pues bueno, intuimos que así es, que es correcto. Gracias, Mónica. Es importante que tengamos claridad en ello para poder, pues fluir con nuestra sesión de manera correcta. Antes de iniciar, pues recordar la forma de interactuar aquí en nuestra sesión. Hola, Graciela, buenas tardes, buenas noches. Es para interactuar aquí en la sesión, pues es importante que o levantes tu mano, si quieres participar de manera oral, o puedes hacerlo también de forma escrita a través del mensajero, ¿sí? Entonces ahí a mí me llega la notificación y yo me doy un espacio para leer sus comentarios y vuelvo a repetir, es importante también escucharlos de manera oral, pero ustedes deciden, ¿sale? Entonces, recordar que es importante que ustedes participen en las sesiones, en estos espacios abiertos para el aprendizaje, porque hacemos nuestra sesión más interactiva, ¿sí? La enriquecemos mucho más con sus dudas, con sus comentarios, con sus confirmaciones de la información que estamos abordando, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está la introducción y pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestra sesión. Vamos a hacer este espacio más pequeño para pues que no nos interfiera con la información, con la presentación como tal. Muy bien. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. La unidad 2 es la que nos corresponde en esta semana, que es literatura, un acercamiento a otras realidades. Fíjense qué interesante. Mi nombre, como ya saben, es Martín Eduardo González Cortés y funjo como su asesor virtual. Estaba leyendo aquí los comentarios, todos de saludos. Muy bien, gracias nuevamente por su presencia. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El orden de la presentación es el siguiente. Vamos a ver este tema de lo que es la literatura y la realidad. Literatura y realidad. Mundos ficticios y posibles, la literatura y la sociedad, las épocas literarias, época antigua, medieval, moderna y contemporánea, lo que son las vanguardias, también las vanguardias literarias, los ismos también, mejor conocidos como ismos, y pues daremos espacio a dudas, preguntas, comentarios, lo que ustedes tengan por compartir, por preguntar, pues perfecto. También daremos al final de la sesión ese espacio. Recordemos también que vamos a dividir en dos la sesión, ¿sí? Zoom solamente nos permite alrededor de 40 minutos. Entonces,
Abordaremos esta primera parte y haremos una segunda sesión donde iniciamos pues al momento, ¿no? Cuestión de 1 minuto, ya estamos nuevamente. Y bueno, pues así y quedamos pendientes, ¿no? Cualquier comentario, duda, conforme vayamos avanzando, me lo hacen saber. Entonces voy a minimizar aquí mi pantalla para dar inicio a la presentación y que no nos estorbe aquí con la información. Ok, literatura y realidad. Fíjense qué interesante está este tema, uno de los temas que vamos a abordar, literatura y realidad. Bien, pues el concepto de literatura ha cambiado a lo largo de la historia. Antes del siglo XVIII, se utilizaba para referirse a los escritos existentes. A partir del siglo XIX, el término literatura se utiliza para nombrar a los textos narrativos, líricos y dramáticos de un país en específico. Bienvenida, Tere. Bienvenida. Entonces, además de que la literatura, bueno, ya sabemos desde la semana pasada, lo retomamos un poquito, que es, nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, ¿sí? Entonces, aunque los criterios que determinan qué es literatura no están totalmente determinados, es importante recordar que en un texto literario, el autor expresa aspectos de la realidad o de su realidad, porque bueno, la realidad de cada quien es distinta. Entonces, el autor, el escritor, el poeta, el dramaturgo, el novelista, el cuentista, lo que escriben los textos, lo que escribe en la literatura, son aspectos, expresa el autor aspectos de su realidad, aspectos que le toca vivir, aspectos que le toca sentir, experimentar o imaginar, porque sabemos que la literatura se crea a partir de dos situaciones. Una es a partir de los eventos que nos toca vivir, eso que hemos estado revisando desde semana 1 y en esta igual, lo que es el contexto sociohistórico y cultural, ¿sí? Las situaciones que le toca vivir al autor en el ámbito social, político, económico, personal, intelectual, aspectos de todo tipo, relevantes, significativos, inclusive aspectos naturales, aspectos de la naturaleza que son relevantes, impactan a los autores y es de lo que escriben. Por eso tan importante, desde la semana anterior veíamos, tan importante que conozcamos estos contextos para poder interpretar las obras de una manera adecuada y conocer la verdadera intención que tiene el autor con su obra. Pero también se crea literatura, se crea arte a partir de la imaginación, ¿sí? Yo creo que esta imagen nos hace alusión a ello. A partir de la imaginación, ¿sí? Se crea literatura entonces a partir de lo que nos toca vivir o lo que les toca vivir a los autores y a partir también de lo que imaginan. Sabemos que los autores, los escritores, nosotros también somos seres muy sensibles, que conforme somos lectores y estamos cerca del arte, desarrollamos mucho la imaginación y la creatividad. Inclusive, en esta época extraordinaria del el Renacimiento, pues donde los autores avanzan en el tiempo o son futuristas o prevén cambios o visualizan situaciones que pueden venir
para nuestras sociedades, ¿sale? Precisamente eso es lo que vemos aquí, ¿sí? Justo lo que les acabo de explicar, pero en otras ocasiones los personajes, lugares, momentos, sucesos son creaciones que solo están en su imaginación, ¿sale? Entonces, la literatura se crea a partir de dos vertientes, las situaciones que le toca vivir al autor y de acuerdo a su capacidad de imaginación, ¿sale? Es por ello que en la literatura se presentan elementos reales y elementos ficticios, y en ella el autor hace referencia al mundo en el que vive, utiliza elementos de su realidad y elementos únicos creados por él. Entonces es una fusión de aspectos reales y de aspectos imaginarios. Independientemente de el estilo que utilice el autor para expresarse en su obra, así sea un estilo totalmente fantástico, aún así hay cierto grado de realidad, o el autor trata de darnos a conocer o trata de compartirnos una enseñanza seria, formal, concreta, independientemente que utilice un mundo ficticio, un mundo fantástico u onírico, ¿sale? Es independientemente al estilo que utilice el autor, aún así, en el fondo, él está tratando de darnos una idea, sabiduría, información concreta y específica, y que esto solamente lo podremos saber con, pues al investigar el contexto sociohistórico y cultural, tanto de la obra como del autor, ¿sale? Entonces, la realidad y la literatura, pues se crean mutuamente. La literatura, los autores, al crear literatura, nos dan ideas a nosotros como sociedades y creamos nuestra realidad o modificamos u orientamos nuestra realidad. O por el contrario, la realidad crea también a la literatura. ¿Sale? Muy bien, continuamos. Ya saben, pueden externar sus preguntas, dudas, comentarios, pueden escribir en el chat, alguna idea que se les venga, en torno a sus actividades, lo que ustedes gusten. Sabemos que estamos en confianza. Muy bien. Mundos ficticios y mundos posibles. Justo lo que les comentaba hace un momento y que lo ligamos aquí. Los autores, los artistas en general, crean mundos paralelos al mundo real. ¿Sí? Por eso es que la literatura es un escape a la realidad o una forma de conectar con nuestra propia realidad. Yo siempre lo he dicho, la literatura, el arte, más que esa cuestión fantástica, es una oportunidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos. Al escapar de la realidad, entre comillas, esa realidad es la que hemos experimentado a través de nuestra cultura, de nuestra formación, de nuestros valores, de lo que nos han dicho, de lo que hemos experimentado, de conocimientos sociales. Pero hay algo más allá, la sabiduría trascendental, el conocimiento que tenemos en nosotros mismos, que eso es pues el más significativo, el más importante, la sabiduría interior, ¿sí? Ya que
nosotros mismos somos una representación del todo o de Dios mismo, ¿no? Nosotros somos una representación de Dios mismo. Hay una frase muy antigua que no sé si ya se la sabía por allá del templo de Delfos, muy, muy antigua, que ya se las había compartido, me parece, y si no se las comparto, ahorita que toco este punto, es una frase que en lo personal me da una línea de cómo conducirme en la vida, ¿no? De cómo interpretar la vida o en dónde buscar ese conocimiento, esa sabiduría, ya que todos estamos buscando algo, ¿no? Los seres humanos siempre estamos en búsqueda de la mejoría para ser más felices, más amorosos, más libres, etcétera. Entonces, pues a veces buscamos en las religiones, en el arte, en la cultura, en los libros, bueno. Entonces, esta frase que les digo es muy, muy antigua y que es la base para el gnosticismo también. Gnosis significa sabiduría, conocimiento. Entonces, esta frase dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, el conocimiento, la sabiduría viene al conocernos a nosotros mismos, puesto que somos una representación del todo. Es por eso que comento que esta realidad de la cual escapamos a través de la literatura, a través del arte, de esas creaciones que hacen los escritores, nos lleva a nosotros mismos a reflejarnos con lo que estamos leyendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces leemos una obra y recordamos una historia de nuestra vida? ¿O nos motivamos o encontramos una respuesta para dar solución a una problemática que estamos pasando? En fin, ¿sale? Entonces, en estas narraciones se pueden presentar elementos de la realidad pura, tal cual de lo que está viviendo el autor, o cuestiones ficticias desarrolladas en su imaginación y su creatividad, o un híbrido, ¿verdad? Un híbrido, una combinación de ambos, de la realidad y de la ficción producida por la imaginación del autor. Cuando se habla del mundo ficticio, se hace referencia a la realidad que ha sido creada por la imaginación del autor. Ese es el mundo ficticio, la realidad que ha sido creada por la imaginación del autor. Eso que vemos en estas obras que hemos estado analizando esta semana. Los mundos posibles en la literatura son muy variados. Los vamos a revisar aquí en esta tabla. Este, es importante que los tomes en cuenta porque sabemos que los vas a ocupar para tu actividad integradora 3. En la actividad integradora 3, la última de las diapositivas, se habla acerca de la ficción y de los mundos posibles, tanto de la obra de la debutante como de la obra de Frankenstein, ¿sí? Vamos a definir cuál es el tipo de mundo que se está utilizando en estas obras y por qué decimos que se está utilizando, por ejemplo, un mundo realista o cotidiano. Si decimos que es un mundo realista o cotidiano, es porque se apega a la realidad de cualquier persona, con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. ¿Será un mundo realista? Estas obras que hemos analizado esta semana no es para responder, es una pregunta retórica, es una pregunta de reflexión. Mundo maravilloso. En el mundo maravilloso, en la literatura, se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles, ¿sí? Ahí donde vemos hadas, seres de otros mundos, seres extraordinarios, ¿no? Mundo onírico.
está relacionado con los sueños. Se presentan situaciones confusas. El mundo onírico con los sueños. El mundo mítico. Se trata de relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses y héroes, muy relacionado con las leyendas, con los mitos principalmente, ¿verdad? La mitología griega. Existe también otro tipo de mundo, que es el mundo de la utopía, el mundo utópico, que hace realidad a los mundos perfectos, al paraíso, al Edén, ¿sí? Ese es el mundo utópico, el mundo perfecto, aquel que, pues que quisiéramos crear, ¿verdad? Que quisiéramos estar en ese mundo, pero sabemos que nuestra realidad a veces se aleja bastante, nuestra realidad social, hago la aclaración, se aleja de eso, porque, vuelvo a repetir, nosotros mismos podemos, a pesar de estar experimentando socialmente situaciones tan adversas como lo vemos a veces en nuestras sociedades, esa descomposición social, nosotros podemos experimentar un mundo eh, utópico, extraordinario, y que eso debería de ser nuestra principal misión como seres humanos. En esa medida, vamos contagiando a nuestra familia y alrededor, a los que convivan con nosotros alrededor y hacer un mundo mejor. Claro que se puede, ¿sí? Depende de nosotros. Mundo de ciencia ficción. Relata sucesos con una proyección hacia el futuro en el que los avances científicos y tecnológicos se hacen presentes. Está también el mundo realista. Expresa características de una época histórica determinada. Utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad. Ese es el mundo realista, ¿sí? Que por lo regular pues está más relacionado a novelas psicológicas, históricas, realistas, tal cual, ¿sí? Entonces, a cualquier mundo que utilice el autor, el novelista, el cuentista, para contar su historia, independientemente de que incluso sea un mundo maravilloso, utópico o de ciencia ficción, en el fondo, él está tratando de darnos eh, una idea, un conocimiento, un aprendizaje. Tiene una intención concreta el autor con su obra, independientemente de que utilice un estilo de ficción. ¿Sale? Muy bien. La literatura y su relación con la sociedad. Bueno, pues completamente ligados, ¿verdad? Muy relacionado a la cuestión que acabamos de revisar en la primera diapositiva, donde hablamos acerca de la literatura y la realidad. Bueno, pues muy ligado con este tema o subtema. En la literatura se explica el comportamiento y los cambios sociales, por lo que se considera una fuente de conocimiento. Acudimos nosotros a la literatura para saber cómo se pensaba en otras épocas, qué ideología tenían, cuál era su cultura, sus comportamientos, qué pasó con ese pueblo que desapareció, qué pasó con ese pueblo, con esa ciudad que cayó en guerra o que está en pobreza extrema o que vivió una catástrofe, etcétera, ¿no? Entonces, a través de la literatura, accedemos a la historia, accedemos al conocimiento y mutuamente se crean. Los movimientos literarios se definen de acuerdo con el estado de la sociedad al momento de la producción y a su vez
dicho movimiento literario puede propiciar un cambio social. Por ejemplo, nosotros en este tiempo en el que estamos viviendo, sabemos que, bueno, el feminismo, pues pues ya tiene bastante tiempo, ¿sí? Tiene bastante tiempo, pero pensemos que en este momento ha surgido o está surgiendo con tintes muy particulares, ¿no? Propios de este tiempo. Entonces, hay acontecimientos que hacen que nosotros como sociedades, como grupos, creemos movimientos que nos ayuden a expresarnos. Por ejemplo, esta cuestión del feminismo, o cualquier movimiento que ustedes quieran. Ahorita menciono porque se vino a la mente en este momento, ¿no? Por tener mayor claridad. Pero cualquier movimiento. ¿Cómo surgen los movimientos? De acuerdo a las situaciones que se están experimentando. Si vivimos en una dictadura, bueno, pues muy probablemente se va a crear un movimiento, una corriente que va a estar en contra de esto, de la dictadura, y que va a tratar de crear un equilibrio para hacerse notar y buscar la libertad, ¿no? Entonces, dependiendo de las situaciones que se estén experimentando, surgen estos movimientos que lo que buscan es propiciar un cambio social. Vamos a revisar cada uno de estos movimientos literarios, ¿sí? Que son sumamente interesantes, ya los verán. Para comprender entonces un texto literario, es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito, el porqué de su aparición y la naturaleza de sus propiedades, ¿verdad? Claro, eso es fundamental. Lo hemos visto desde semana 1 y se los he comentado constantemente. Es sumamente importante y aquí doy respuesta a uno de los compañeros que me ha estado preguntando en plataforma acerca de cómo buscar el contexto de producción de la obra, ¿sí? De la obra, del autor. Entonces, ¿y por qué hacerlo? Por eso, porque nosotros podemos leer un texto literario y lo vamos a interpretar de acuerdo a nuestra situación actual, inclusive a nuestro estado emocional. Si estamos alegres, vamos a interpretar con ese tinte ese escrito. Si estamos, por el contrario, algo tristes, nuestra interpretación de ese texto va a ser distinto con ese tinte. Entonces, imagínense si no consideramos lo que ocurría cuando el texto fue escrito, nuestra interpretación va a ser muy vaga, va a ser solamente con lo que nosotros creemos que es lo que dice el autor, pero eso es muy vago, muy subjetivo. Por eso es tan importante y me parece muy significativo y además sumamente interesante que lo conozcamos, como les ponía el ejemplo la semana pasada, ¿verdad? De la obra de Nana de la Cebolla, de Miguel Hernández, que si nosotros leemos ese poema, esa canción de cuna, pues lo más seguro es que no interpretemos o no seamos sensibles a la realidad que le tocó vivir al autor. En cambio, buscamos el contexto de producción y sabemos que el autor creó esta canción de cuna mientras estaba en la cárcel porque era un preso político y su familia, su hija, su esposa y su hijo estaban muriendo de hambre, literalmente solo tenían pan y cebolla. Pues claro que nuestra interpretación de esa obra
va a ser mucho más sensible, mucho más adecuada. Fíjense, esa es la magia de la literatura. Nos transporta a una época y los autores, aunque ya no estén físicamente, siguen gritando, siguen hablando a través de sus escritos. Eso es extraordinario. Dicen que los autores, los escritores, escriben para la posteridad, escriben para inmortalizarse. Y es así. Lo vemos en los escritos que hemos estado analizando desde que iniciamos el módulo. Los escritores ya no están físicamente, pero siguen hablando, siguen haciendo que nosotros como lectores reflexionemos, tengamos un pensamiento más crítico, nos motivemos, ¿sí? Entonces, es extraordinario y es muy importante que conozcamos esta relación de la literatura con la sociedad, que se crean igual mutuamente. Nosotros como sociedad, cuando leemos un escrito, díganme si no, o ustedes mismos que están leyendo escritos en este momento, ustedes como sociedad, al leer literatura, se están creando nuevamente, está cambiando su forma de pensar o están ampliando su conocimiento, ¿sí? Entonces, la literatura los está formando o reformando, o orientando o dándoles más conocimiento y sabiduría. Pero nosotros también, con todos los acontecimientos que estamos viviendo como sociedad, pandemia, crisis, todas las situaciones que hemos estado pasando como sociedades, también esas situaciones son tomadas por los escritores para plasmarlos en la literatura. Entonces, íntimamente ligados y se crean mutuamente. Entonces, está en constante cambio tanto la sociedad como la literatura. La sociedad está en constante cambio, construye nuevas realidades a partir de la literatura, justo lo que les acabo de explicar, perdón. Y la literatura es un recurso estético, perdón, la literatura es un recurso estético discursivo que expone ideas y teorías sobre el mundo moderno, narra, explica y describe la realidad social. ¿Sale? Entonces, pues esta correlación. Muy bien, tenemos, bueno, alcanzamos, tenemos 5 minutos y medio para que termine la sesión y abrir la siguiente. Los 3 momentos históricos en que se agrupan los textos literarios a grandes rasgos, ¿sí? Desde el origen de las primeras culturas hasta la llegada de los españoles. La literatura prehispánica, ¿sí? Donde encontramos la poesía náhuatl, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, donde encontramos la cultura de los mayas y, bueno, infinidad de culturas que tenían una filosofía, creencias, en lo personal creo con bastante conciencia, donde todos estos textos están relacionados principalmente con la naturaleza, con el culto a los dioses del sol, de la luna, del aire, del viento, de la tierra, del fuego, de los 4 elementos. Fíjense entonces cómo esta literatura indígena o literatura prehispánica está impregnada de ritos mágicos, de esas creencias extraordinarias, mitológicas, o bueno, más que mitológicas, apegadas a la esencia de la vida, a los elementos, a la naturaleza.
a la llegada de los españoles, la época de la colonia, se da ese mestizaje del cual somos producto y pues vemos esa combinación, esa mezcla y pues desafortunadamente también esa aniquilación de esos textos prehispánicos, ¿no? Que muchos de ellos se conservan, la gran mayoría pues también fueron saqueados. Y vemos autores acá como Nezahualcóyotl, acá en la época de la colonia como Sor Juana, y ya a partir del 1810, desde los albores del siglo XIX, la literatura como un medio de expresión o instrumento político, algo pues no pensado en estas épocas anteriores, y es donde surgen movimientos, unos de los principales movimientos literarios, que es el modernismo, hasta llegar a la época contemporánea en la que nos encontramos. Esto lo vamos a profundizar ahorita en las siguientes diapositivas. Entonces, vamos a concluir esta sesión. En un minuto estamos nuevamente aquí. Si gustan, pueden en ese minuto, 2 minutos cuando mucho, tomen un vasito de agua, estírense, levántense, generen alguna pregunta, si necesitan ir al baño, lo que ustedes necesiten, ¿sale? Y regresamos en un par de minutos. Entonces, cierro esta sesión y aquí los espero. Ingresan de la misma manera. Entonces, regresamos, continuamos.